sobre su vida. También vamos a hacer dos experimentos muy interesantes y tenemos a tres invitados muy especiales que son Celia, Juan y Reyes. Bueno, bienvenidos. Hola. Bueno, yo primero voy a explicar un poco la vida de Rosalind Franklin y luego mis compañeros irán explicando un poco pues, el ADN y la fotografía contemporánea. Bueno, ¿cuándo nació Rosalind Franklin? Pues Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Notting Hill, Londres. Es la segunda de 5 hermanos, 3 de ellos varones. Su familia es judía y llevaba ya 4 generaciones trabajando en la banca. ¿Cuándo murió? Murió el 16 de abril de 1958. ¿Con cuántos años? Tenía 37 años. Y murió por un cáncer de ovario, que con toda la probabilidad fue debido a las exposiciones de radiación. ¿Y cuándo se graduó? A los 21 años se graduó en Física y Química por Cambridge. Y claro, tras los impedimentos de su familia, porque como ya llevaban 4 generaciones trabajando en la banca, pues no les hacía mucha gracia que Rosalind Franklin, pero al final les consiguió convencer. Y eran los años de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando terminó el conflicto, Rosalind Franklin viajó a París y así estudió los rayos X. Como dominaba el tema, le sirvió para hacer bastantes investigaciones que hizo después. Luego ella viajó a Londres para estudiar el ADN. Y es una de las mujeres más importantes en el mundo de la ciencia porque ha hecho 2 cosas muy importantes. Que la primera, descubrió la fotografía 51, que es la que a continuación va a explicar mi compañero Juan, y descubrió una cosa muy curiosa del ADN, que es la que luego explicará mi compañera Reyes. Así que esta sería un poco la vida de Rosalind Franklin y ahora mi compañero Juan va a explicar la fotografía 51. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marina. Esta es la fotografía 51 que fue, gracias a la banda de doble hélice en forma de cruz, se descubrió que el ADN era de doble hélice, lo que afectó mucho a saber de dónde venimos, cómo somos y todos nuestros antepasados. ¿Y cuándo se tomó esta fotografía? 1952, lo que no tiene mucha lógica porque, a ver, se llama 51, pero se tomó en el año 1952. Vale, muchas gracias. Bueno, pues ahora yo voy a explicar un poco lo que es el ADN y pues lo que descubrió Rosalind Franklin, que ya nos lo ha explicado Juan, pues yo voy a explicar lo que es el ADN, ¿vale? El ADN, tenemos 46 pares de cromosomas dentro de una célula y esos pares de cromosomas están formados todos por ADN. Esos ADN están comprimidos y forman los cromosomas. Lo curioso es que nuestro cuerpo es como un ordenador en todos los sentidos, entonces ese ADN forma un código, como un código binario de un ordenador, que es lo que va a hacer cómo somos nosotros física y mentalmente. Ese código se va formando, aquí por ejemplo tenemos un código que haría a esta muñeca pelirroja, pero ¿y si cambiásemos esto de orden? Tenemos que tener en claro que el azul y el rojo, o sea, estos que son los pares, que son la timina y la adenina, que siempre van juntos, y la citosina y la guanina, que siempre van juntos, ¿vale? Entonces pueden cambiar el orden del código y sería rubia, o si cambiamos otra cosa podría ser morena. Entonces este código es lo que va a hacer como somos físicamente. Y ahora pues vamos a hacer unos experimentos para... ¿Y hay algún caso que tengas menos cromosomas? Sí, cuando tenemos, por ejemplo, la enfermedad del síndrome de Down, tenemos o sea, tenemos, en vez de tener un par de cromosomas, tenemos 3 cromosomas en el par 21, entonces va a hacer que tengamos un cromosoma más, en vez de 46, 47, y eso pues nos afecta. Bueno, ahora pues un poco para entender mejor qué es el ADN, vamos a hacer 2 experimentos que están muy relacionados. También habría que añadir que en la fotografía 51, que pasaron muy rápido, mi compañera que está un poco impaciente con esto, que le encanta el tema, este experimento fue robado por su director y unos compañeros de su director, y claro, ella no podía defender que había sido suyo porque ella ya estaba muerta y se le otorgaron 2 premios Nobel, pero luego después de unas investigaciones se descubrió que lo descubrió Rosalind Franklin.
Y claro, ahí ya no se le dio ningún mérito. Bueno, pues ahora vamos a hacer, como ya he dicho, los experimentos. Uno de ellos es cómo saber nuestro ADN, en este caso vamos a averiguar mi ADN, y luego vamos a hacer cómo extraer el ADN de un plátano. ¿Y qué materiales vamos a utilizar? Pues a ver, para hacer el ADN de un humano necesitamos pues esto que sería saliva mezclada con un poco de agua, jabón, sal y agua, que es lo imprescindible, y una cuchara y alcohol. Y para lo del plátano, ¿qué vas a explicar? Pues necesitamos un plátano, da igual si está un poco podrido, porque lo que importa es que sea un plátano, detergente, alcohol y sal también. Y pues estos recipientes y un tubito de ensayo para que veamos bien el ADN del plátano. Bueno, vamos a empezar con este ADN. Como ya he dicho, aquí estaría mi saliva porque vamos a extraer mi ADN para que lo podáis ver. Mientras que mi compañero Juan va a ir explicando por qué se forma el ADN. Y yo, mientras hago esto, como mi experimento es un poco más largo, voy a ir batiendo el plátano con agua durante 3 minutos, porque si no queda muy raro. Después. Bueno, pues yo voy a poner aquí jabón y lo voy a meter en este recipiente de cristal con una cucharadita o más, como vayamos viendo, de agua. Y yo voy a mezclar el plátano con agua y mezclarlo todo. Bueno, lo que consiste este experimento de extraer el ADN de un ser humano es que todos estos materiales hacen que se dividan en las diferentes capas y salga el ADN y el alcohol lo mantiene unido, por lo que se podrá ver por un cierto límite de tiempo. Nuestro ADN va a ser muy cortito el límite de tiempo porque a la mínima que se mueva el ADN va a desaparecer y hay que esperar otra vez a que se vuelva a formar. Bueno, ya he mezclado el agua con el jabón, ahora voy a mezclar agua con sal. Este ADN, este experimento del ADN es muy fácil de hacer y lo recomiendo hacer porque es muy chulo cuando sale el ADN, que parece una constelación de estrellas, y es muy fácil de hacer, vamos, no cuesta nada. Entonces lo podéis hacer en vuestras casas. Volviendo a los experimentos, pues tengo aquí el plátano triturado. Vale, y ahora pues mira, ahora yo estoy aquí removiendo agua con sal y como podemos ver ya se ha mezclado todo. Y ahora lo que vamos a hacer es una cucharada de agua con jabón, lo metemos aquí que sería mi saliva como he explicado antes, y una cucharada de agua con sal igual en el vaso de saliva. ¿Vale? Echamos una cucharada y echamos una cucharada de sal con agua. Eso sí, es muy importante cuando se haga este experimento el alcohol echarlo en el borde del vaso, porque si no nos va a salir bien y posiblemente no podáis ver vuestro ADN. Entonces, siempre en el borde del vaso. Vamos a mezclarlo. Ahora, el alcohol, esto es clave, el alcohol tiene que ser muy frío y de 96 gramos. Entonces, como ya ha hecho mi compañero Juan, es esencial echarlo por arriba. Porque si lo echamos por un lado que no sea el borde, pues no va a salir el ADN. Entonces, cuidadosamente lo vamos a echar por el borde, como podéis ver. Bueno, Más o menos. Y lo que va a hacer, van a estar separándose las capas y en la capa de arriba vamos a ver una forma del ADN de Celia. Y si fuese otra persona, pues cambiaría la forma, porque todos tenemos diferente ADN, como he explicado antes. Al dividirse en capas, pues no podría salir con el alcohol que lo mantiene todo unido, pero Vale, mientras esperamos a que se separen las capas, vamos a empezar con mi experimento. Bueno, voy a explicar un poco lo que ha hecho Reyes. Ha aplastado el plátano y lo ha mezclado con un poco de agua, porque así las células se rompen y empieza a salir el ADN que llevan dentro, porque estas células están recubiertas por una membrana formada por lípidos. Y esto se rompe y saca el ADN, que es lo que verdaderamente nos importa del experimento. Y aquí vamos a echar un poco más de alcohol. Mira, ya estamos. Ahora, si queréis, lo enseñamos porque ya se está empezando a salir nuestro ADN. Como ha dicho Juan, parece la constelación de las estrellas, porque queda muy bonito y así podemos ver mi ADN. Como ya ha explicado mi compañera Reyes, si lo hacemos con otra persona, sale totalmente diferente. Lo que está haciendo mi compañera Reyes es una solución con jabón y detergente. Por aquí echamos una cucharada de detergente Lo echamos en el plátano al agua. Y echamos también una pizca de sal.
Ya tenemos el agua con detergente por aquí. Voy a echar una pieza de sal. Ahora tenemos que remover. Hay que remover muy bien para que todos los diferentes elementos que hemos echado en el vaso se junten y podamos ver con más claridad el ADN del plátano, que es lo que, como ya he dicho, nos interesa bastante. Se puede hacer también con fresas, se puede hacer con kiwis, pero hemos dicho el plátano porque nos parece bastante claro cuando salga la nube, que es lo que vamos a explicar. Estoy echando ahora el plátano con un poco de detergente y lo tenemos que mezclar para poder ver el ADN. Y esto es claro. Entonces ahora también tenemos que remover durante un poquito de tiempo, no vale con remover ahí un poquito y ya, no, tenemos que estar como unos 3-4 minutos, pero si estamos 2 minutos así tampoco costaría nada, porque lo que nos interesa es que se mezclen bien los elementos para así poder sacar nuestro ADN. Así que estamos removiendo un poquito y mientras os vamos a enseñar que nuestro ADN está aquí. Como ya he dicho, no dura mucho el ADN y si estamos moviéndolo por toda nuestra casa, si estáis ahí moviéndolo, removiéndolo, pues el ADN no va a salir. Entonces, si queréis ahora podéis enfocar al vaso para que podáis ver, este sería mi ADN, ¿vale? Como ya sabéis, si lo hacéis con otra persona saldría totalmente diferente. Si no os ha salido a la primera, le echáis un poquito más de alcohol y a lo mejor... Un poquito más de alcohol y ahí lo podéis ver. Bueno, Aquí pues vemos las líneas que podéis ver, que como ha dicho Juan, parece una constelación, sería mi ADN. Hay diferentes capas, si lo podéis apreciar bien. Claro, que salen como unas rayitas y ahí se puede ver claramente el ADN. Como ha dicho Juan, si no os ha salido a la primera, le echáis más alcohol, le echáis más sal... O lo repetís en 5 minutos. Sí. Vale, pues yo ya tengo bien removido mi detergente con agua, plátano y sal. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es echarlo al tubito de ensayo. Claro, de esta forma lo vamos a echar con un embudo para que todas las moléculas que no nos interesan para nada se separen y solo quede en este bote nuestro ADN. Pero lo tenemos que hacer con un papel Y con mucho cuidado. Con un papel, mucho cuidado, y hacer un filtro. Así que córtame un papel, por favor. Cortamos un papel, lo ponemos aquí y en la mesa de trabajo por si acaso. Y lo que va a hacer el papel de cocina va a ser un filtro para que, como ha dicho Celia, no pasen las moléculas que no nos interesan. Si no sale a la primera, lo que tienes que hacer es con una cucharita remover hasta que salga el líquido, que es lo que verdaderamente nos interesa. Así que ya tenemos que empieza a remover hasta que salga, pues, hasta que ya caiga el líquido. Y un poco de plátano. Eso es. Entonces, bueno, como podéis ver, este sería, claro, todavía no hemos hecho el ADN, porque claro, ya sabéis, el alcohol en los experimentos que estamos haciendo es muy importante. Ahora lo que tenemos que hacer es echar alcohol hasta más o menos el tope. Alcohol, igual, tiene que estar frío y tiene que ser 96. Es muy importante que esté frío porque si está caliente no funciona. Mira, se están separando y esta nube que vemos por aquí blanca se ve perfectamente una capa blanca. Lo que va a hacer es ir subiendo para arriba o quedarse abajo, depende de cómo la hayamos hecho, y es lo que es el ADN, ¿vale? Claro. Esto sería el detergente con plátano, esto es el ADN del plátano, lo blanco, y esto es el alcohol. Y claro, muchos os estáis preguntando que por qué sale el ADN. Bueno, pues porque el ADN no es soluble en el alcohol al resto de las moléculas. Y como no es soluble, lo que hace es, se acumula, sale para arriba, como podemos ver, se está subiendo para arriba, y se acumula como en una especie de nube. Lo podéis ver ahí, que parece una nube. Y yo lo recomiendo mucho que si estáis en vuestra casa y lo queréis hacer en casa, sacáis unas pinzas y podéis ver que es como una nube. Como así que ahora podemos ver que lo podemos tocar, ¿vale? Es medio sólido y no se va a descomponer. Claro, este por ejemplo ya se está empezando a descomponer. Y ya vemos aquí que tenemos una capa de alcohol entre medias, lo cual está subiendo, ¿vale? Va subiendo poco a poco el ADN del plátano. Y la verdad es que se ve muy chulo. Sí, esto es el ADN. Sí, claro, poco a poco va a ir subiendo hasta que ya se quede completamente arriba y como ya he dicho, lo cogéis con las pinzas y es muy divertido porque así podéis ver el ADN de un plátano. En el caso de que cogemos el ADN de una fresa, pues no cambiaría, sería también una nube, pero no sería del mismo color ni nada. Y aquí tenemos el ADN del plátano. Como podéis ver, ya está completamente en la parte superior. Y estos serían los dos experimentos. Muy interesantes. Espero que os haya gustado. Esperemos que os haya gustado. Adiós. Adiós.
Hoy en órbita Vedruna os hemos traído unos compañeros muy especiales para presentaros quién era Rosalind Franklin. Primero Álvaro, Carmen y María. Bueno, pues ella nació en una rica familia judía en Londres en 1920 y desde pequeña ya destacaba en algunas asignaturas como la ciencia. Y bueno, a los 15 años de edad empezó a estudiar una carrera universitaria sin ser apoyada por algunos de sus familiares, como su padre, solo por el hecho de ser mujer. Y tras ser apoyada por su madre y por su tía durante esta carrera, consiguió sacarla adelante en 1941. En 1942 estuvo trabajando en un organismo británico. En 1945 obtuvo el doctorado en química física y en 1946 se trasladó a París y regresó a Londres en 1951 para empezar sus estudios sobre el ADN y murió en 1958. Muchas gracias, Álvaro. Ahora os voy a explicar la repercusión en la ciencia posterior de sus aportaciones. Bueno, obviamente no se le otorgó todo el reconocimiento del descubrimiento, ya que años después tres científicos recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1962, porque demostraron la estructura del doble hélice gracias a la famosa fotografía 51, que revelaba la forma helicoidal de la molécula del ADN. El descubrimiento del ADN cambió hasta hoy en día la comprensión de la genética, es decir, como la explicación de cómo se pasan los genes de una generación a otra. Por eso, actualmente, en la primera vez en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, se descubrió y estableció la estructura y el funcionamiento de este. Su vida como científica. Rosalind Franklin fue graduada en Física y Química en 1941 por el Newnham College en Cambridge y doctora en Química en 1945 por la Universidad de Cambridge. Fue pionera en el uso de la difracción de los rayos X y preparó el camino para el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN. Ella consiguió el Premio Louisa Gross en Biología y Bioquímica, que es un premio anual otorgado por la Universidad de Columbia a un investigador o grupo de estudiosos que hayan hecho una contribución sobresaliente en la investigación básica en los cambios de la biología o la bioquímica. Ella descubrió el ADN, el ARN, algún virus, el carbón y el grafito. Y ahora mi compañera Carmen os va a explicar más específicamente lo que descubrió. La estructura del ADN era desconocida hasta que Rosalind Franklin redirigió sus estudios hacia este campo. Gracias a que ella era una experta en cristalografía y a la ayuda de Raymond Gosling, en 1952, después de mucho intentarlo, consiguió obtener las imágenes más nítidas de la estructura del ADN. En este momento se pudo describir con más detalle la densidad del ADN y se estableció que sus moléculas estaban organizadas en forma helicoidal, es decir, con forma de hélice. El ADN se compone de dos cadenas. Cada cadena está formada por nucleótidos. Cada nucleótido tiene un azúcar, conocido como deoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, que siempre se enfrentan, y citosina, lo mismo con guanina. Ahora voy a explicar el ARN. El ARN, o ácido ribonucleico, es una molécula que se compone de los mismos elementos que el ADN y que permite que éste sea comprendido por las células. En el ARN el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son las mismas menos timina, que es sustituida por uracilo. Además, el ARN tiene forma de cadena simple en vez de doble. Se produce en el núcleo, junto con el ADN, pero en cambio este sale del núcleo y hace vida y cumple sus funciones en el citoplasma. Y ahora vamos a hacer un experimento en el que sacaremos el ADN de las fresas. Hemos congelado previamente las fresas, ya que al congelarlas se hacen pequeños cristalitos y se rompen. Al echar zumo de piña, la célula se abre. Han estado 5 minutos reposando para que este proceso se lleve a cabo. Las hemos machacado y ahora lo que vamos a hacer es colarlas para que no queden grumos.
Ahora procedemos a echar alcohol, ya que el ADN no es soluble con el alcohol. Flota y crea un nido de hilos que es visible. Este es el ADN de la fresa. Gracias por ver nuestro programa. Hasta la próxima. Buenos días, señoras y señores. Estamos otro día más en el programa de órbita de Luna, en el que os vamos a enseñar los descubrimientos de Hipatia de Alejandría. Vamos a hablaros sobre sus descubrimientos, pero vamos a profundizar más en las curvas cónicas. ¿Quién fue Hipatia? Lo vas a descubrir en este vídeo. Esta es la historia sobre Hipatia de Alejandría. Fue la primera mujer astrónoma y científica con una vida documentada. Nació en el siglo IV en Alejandría, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. Era hija del matemático y astrónomo Teón, quien era una figura notable en esa época. Pudo abrirse paso en un mundo donde a las mujeres se les negaba el conocimiento. Se convirtió en maestra que impartía lecciones de matemáticas, filosofía y astronomía. Hipatia mejoró el astrolabio, creó el densímetro y el hidroscopio. Estos trabajos se perdieron, pero están en referencia de otros autores y en las cartas que escribió. Fue asesinada por un grupo de cristianos en torno al año 415-416. ¿Y qué es este cono que hay aquí? En este cono se encuentran las curvas cónicas, que están formadas por curvas tangentes y por arcos de distintas circunferencias. Hipatia descubrió que cortando este cono de diferentes maneras se salían estas curvas cónicas que vamos a explicaros ahora. Hay 4 tipos. ¿Sabrías decirme lo que es una circunferencia? Sí, es una figura plana y cerrada en la que todos sus lados están a la misma distancia del centro. Muy bien. La forma de hallar una circunferencia en este cono sería cortar de forma paralela a la base. De esta manera se ve cómo se obtiene una circunferencia. Qué interesante. Esta es su expresión matemática. En la que la R significa el radio, que es la distancia del exterior del círculo al punto central. La CX hace referencia a la coordenada en el eje de la X, que sería la línea de arriba, y la CY la coordenada en el eje Y. Así, algún ejemplo que se me ocurre de circunferencia son las setas, que cuando crecen, crecen igual por todas partes y cuando se mueren los nutrientes del suelo, hacen un círculo radial que forma una circunferencia. Otros ejemplos que podemos ver es la parte central de los girasoles, que se puede ver perfectamente la forma de circunferencia, y los arcoíris, porque aunque nosotros nunca lo veamos, realmente es una circunferencia completa. Un ejemplo que os vamos a enseñar va a ser este con una piedrecita y agua. ¿Qué crees que va a pasar si tiro la piedra de esta manera al agua? Que cuando se sumerja en el agua haga una circunferencia. Exacto, lo vamos a ver mejor en este vídeo. Como hemos visto, salen varias circunferencias y esto pasa cuando el agua está sin corrientes y la piedrecita cae sin alteraciones de la gravedad, por lo que ejerce la misma fuerza en todos los puntos. Pero en el cono hay más curvas. Sí, la siguiente curva es la elipse. Que se obtiene al cortar en un plano oblicuo al eje de simetría. De esta manera se obtiene una elipse como esta. Básicamente es como un círculo pero más alargado. Exacto, es una figura plana, simple y cerrada con dos ejes de simetría, que serían este y este. Esta es su expresión matemática y podemos ver ejemplos de elipses en los huevos. Los huevos es un ovoide, pero se puede semejar a una elipse. En un huevo los 4 puntos de la elipse serían estos 4, que en esta imagen llamamos A y B, y este sería el punto central. Y entonces estos dos serían el radio. Claro, esta línea y esta línea serían el radio, porque la elipse tiene dos radios diferentes, y este serían los ejes de simetría. Otros ejemplos que podemos ver de elipses es en este tipo de hojas alargadas y en los coliseos romanos, que los romanos los hacían con forma de elipse para que pudieran entrar más asientos. La siguiente curva es la parábola, que resulta de un corte en un cono recto respecto al eje de revolución. ¿Y qué es la sección cónica? La sección cónica son todas las curvas que hay en una circunferencia y en un plano. Qué interesante.
Esta es expresión matemática en la que A no puede ser igual a 0. Cuando A es mayor que 0, o sea, un número positivo, tendríamos esta parábola, que es una parábola positiva. Y cuando A es un número negativo, tendríamos la otra parábola, que es una parábola negativa. ¿Y actualmente dónde se pueden ver las parábolas? Se puede ver mucho en la arquitectura, como vemos en estos ejemplos. En la primera construcción se puede ver una parábola que sería una parábola negativa. Y en el segundo se ve un edificio que está compuesto por varias parábolas. La última curva es la hipérbola, que resulta de un corte recto respecto al eje de simetría. Pero aquí solo hay una rama. Correcto. Y como podemos ver bien aquí, se puede ver bien las dos ramas. Claro, en este ejemplo se ven perfectamente. Su expresión matemática es esta. Y su representación en la actualidad la podemos ver bien en las centrales nucleares, como podemos ver aquí, tienen las dos ramas. Pues creo que con esta explicación nos ha quedado claro. Muchas gracias a los dos. Buenos días y bienvenidos otro día más a un nuevo programa de Orbitalaica, en especial el del Día de la Mujer en la Ciencia. Hoy va a estar con nosotros Elizabeth Blackburn. ¿Pero acaso sabes lo que son los telómeros? Claro que lo sé, como su propio nombre indica, en griego significa final, y los telómeros son los extremos de ADN que son no codificantes y son repetitivos. Pues efectivamente, no sabía yo que estuvieses tan puesto en estos temas. Pues hoy va a estar con nosotros Elizabeth Blackburn, nacida el 26 de noviembre de 1948 y descubrió la telomerasa. Además, fue la primera mujer en conseguir un premio Nobel de Medicina en 2009. Muy interesante, pero ¿qué es la telomerasa? Pues efectivamente podría decírtelo yo, pero ¿por qué no dejamos mejor que nos lo cuente la propia Elizabeth Blackburn? Sí, mejor. Un fuerte aplauso para ella. Hola, buenos días. Buenos días. Os estaba escuchando y la verdad es que estaba deseando intervenir. Estáis muy bien informados acerca de lo que son los telómeros. Y ahora voy a explicaros lo que es la telomerasa, mi gran descubrimiento. La telomerasa es la enzima encargada de mantener el largo de los telómeros. ¿Y cómo funciona? ¿Para qué sirve? Pues veréis, la enzima se une a una molécula de ARN especial que contiene una secuencia complementaria a la repetición telomérica. Luego se añaden unos nucleótidos a la cadena de ARN telomérico utilizando el ARN complementario como molde. Cuando la proyección obtiene un largo suficiente, se puede producir una cadena complementaria y se produce el ADN de doble cadena. Además, va a haber una zona del cromosoma previa al gen que va a ser el cebador y va a ser muy rica en guanina y en timina y va a marcar dónde debe empezar la enzima del ARN polimerasa a leer para producir la copia complementaria. Este cebador no puede colocarse ni en el extremo del cromosoma ni ser sustituido por ADN, por lo que va a estar en una cadena sobresaliente. No obstante, el largo del telómero va a seguir siendo mayor. Desde luego muy interesante, pero la verdad que no he entendido nada. Yo sí, es una enzima y... es una enzima. Bueno, no os preocupéis, esto estaba previsto. Para ello os he traído a mi ayudante Carlos, que se ha encargado de producir unas maquetas que os ayudarán mejor a entender lo que es la telomerasa y cómo funciona. Hola, mirad qué maquetas más chulas os he traído. Os presento al cromosoma. Esta parte de aquí es el telómero. Es la parte del extremo del cromosoma que cada vez que se divide se va haciendo más pequeño, hasta que llega un momento que no puede reproducirse. Muy bien, Carlos, veo que has atendido en clase. Esto de aquí es el centrómero. Es la parte que separa el cromosoma en un brazo largo y un brazo corto, y a la hora de dividirse da a cada cromátida hija la información del padre y de la madre. Muy interesante, pero ¿qué tiene que ver esto con la telomerasa? Pues mira, la telomerasa es la enzima encargada de mantener el largo de los telómeros, como ya os he dicho antes, mediante la unión de secuencias repetitivas ricas en guanina. Es decir, añade las secuencias TT, A, GGG a los extremos de los cromosomas. Y también está involucrado en el ciclo celular. Y además, por ello, va a tener mucho que ver con el cáncer, ya que es una de las bases que permite el crecimiento tumoral. La telomerasa, gracias a su base, es capaz de hacer que una célula normal mortal se convierta en una célula inmortal y así se pueda reproducir y permita la propagación del tumor por nuestro cuerpo.
Sí, muy interesante esto de los Telómeros, Pablo. Creo telómeros. que no te has enterado de nada, pero bueno, yo sí, Elizabeth, y seguro que ellas también. Muchas gracias por estar aquí y espero vernos pronto. Adiós. Adiós. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues hoy hemos aprendido que los telómeros son la parte de los extremos de los cromosomas que protegen el material genético. Mira, al igual que tus zapatos, esta parte de los cordones protegen que no se deshilachen este hilo. Además, hemos aprendido lo que es el centrómero, que es la parte del centro del cromosoma que divide el cromosoma en dos cromátidas. Además, también hemos aprendido lo que es la telomerasa, que es una enzima que Se responsabiliza de la longitud de los telómeros y la podemos encontrar en células madre, en células tumorales y en los gametos, tanto masculinos como femeninos. el descubrimiento de Elizabeth ha contribuido en procesos de investigación acerca del envejecimiento celular y el cáncer, y le estaremos eternamente agradecidas por ello. Bueno, espero que hayáis aprendido mucho y espero vernos pronto. Adiós. Buenas tardes a todas las cabecitas locas que nos están viendo hoy viernes 11. El día de hoy tenemos una sección muy interesante que seguro que os interesa mucho. Pero antes de nada, estamos aquí junto a Marina. ¿Qué tal, Marina? ¿Te has levantado con energía? Bueno, se podría decir que sí, aunque no tanto como una planta en su etapa de fotosíntesis. Bueno, se me ha levantado con energía, pero no con tanta gracia, madre mía. No sé por qué lo dices, pero bueno, no voy a discutir hoy que tenemos el tiempo justo. Por cierto, ¿sabes qué día es hoy? Hoy es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, y aprovechándolo vamos a hablar de Nettie Stevens y de su investigación sobre los cromosomas XY. ¿Sabes de lo que se trata? Tengo una pequeña idea de ello, pero lo tengo un poco caducado, la verdad. Bueno, no pasa nada, porque es de lo que vamos a hablar hoy, a ver si te lo refrescamos un poco. Vale, perfecto. ¿Has traído invitados contigo o nos han dejado plantados? Bueno, pues he traído unos invitados muy especiales que seguro que todos conocéis. Pero antes de nada deberíamos informar un poco a nuestros espectadores, ¿verdad? Bueno, pero podrás presentarlo, pero no les vamos a hacer esperar. Bueno, no vayan a echar raíces esperando. Por favor, que pasen nuestros invitados. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero ¿qué nos traéis? Unos cromosomas reunidos en la célula. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, Rubén y yo ya sabemos sobre la vida de Nettie, pero seguro que al público le interesa saber quién es. Así que, ¿qué tal si nos lo explicáis vosotros? Bueno, por mí perfecto, es lo único que tengo un poco de información. No me mires así, Eduardo, seguro que te sabes algo. No, sí, por mí perfecto, a ver si no me pongo muy nervioso. Venga, pues lo hacemos así. ¿Qué nos podéis contar sobre ella? Pues Nettie fue una científica y genetista de principios del siglo XX. Y es famosa porque fue una de las primeras en describir y concretar las bases cromosómicas que determinan el sexo en las especies. Sí, Nettie nació en Birmot el 7 de julio de 1861 y su madre falleció cuando ella tan solo tenía 4 años de edad, por lo que creció con su padre y su hermano en una mala situación económica. Sí, Nettie fue al colegio de Westfield y se graduó como primera de su clase, pero no pudo continuar con sus estudios gracias a su mala situación económica. Debido a ello empezó a trabajar como bibliotecaria y profesora hasta que finalmente a los 35 años pudo retomar sus estudios en la Universidad de Stanford. Bueno, no sé si llegaréis a tanto, pero ¿podéis contarnos algo más de sus estudios? Sí, Nettie se graduó en fisiología y más tarde comenzó un doctorado donde conoció a dos de los biólogos más importantes, llamados Edmund Beecher Wilson y Thomas Hunt Morgan, al que quizás conozcáis porque confirmó la teoría de la herencia cromosómica. Sí, pero lo que de verdad animó a estudiar genética fue su trabajo en el laboratorio de Theodore Boveri. Y en 1903 pidió una beca que se le fue concedida para investigar problemas con la determinación del sexo. Bueno, basta ya de hablar nosotros que para algo hemos traído invitados. ¿Ves como sí que te sabías algo? Si es que eres un exagerado. Bueno, a lo mejor me lo he mirado un poco antes de venir. Pero ahora sí, ¿qué nos podéis contar sobre su estudio? Bueno, Paula, si te parece bien, empezaré. Durante esa época había mucho interés por determinar cuál era el factor decisivo en la diferenciación de sexo. Se realizaron estudios de todas las categorías, desde la diferencia por ambiente, como por ejemplo pasa en los reptiles, o factores exclusivamente maternos. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que hablamos del siglo XIX, claro. No se conocía ni la estructura ni la composición del ADN. Pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, aparte de que Nettie era una de las más interesadas en este tema, ella fue la que tras mucho esfuerzo dio con la clave para solucionar ese problema. Y lo consiguió gracias a una especie de escarabajo, conocida como el gusano de la harina. Con escarabajos, pero ¿cómo es eso posible? Pues sí, aunque suene un poco extraño, Nettie realizó el experimento con escarabajos. Observó un escarabajo macho y un escarabajo hembra y comparó sus células en mitosis. Con esto descubrió que el escarabajo hembra tenía
10 pares de cromosomas grandes y el escarabajo macho tenía 9 pares de cromosomas grandes y un par un poco más extraño compuesto por un cromosoma grande y uno pequeño. Bueno, todos sabemos lo que es un cromosoma, ¿no? Sí, claro, es lo mismo. Continúa. Bueno, pues Nettie, al ver que esto ocurría en todos los machos, descubrió que era la principal diferencia cromosómica entre machos y hembras. ¿Pero cómo se origina este cromosoma? Sí, ¿qué determina si un individuo lo tiene o no? Bueno, pues Nettie sugirió que ya que el cromosoma pequeño no podía ser aportado por las hembras, el cual ahora lo conocemos como cromosoma Y, este solo podía provenir de los machos. Claro, si se transmitiese solo el cromosoma Y, solo nacerían machos, ¿no? Claro, por eso Nettie planteó la existencia de 2 tipos de gametos masculinos: los espermatozoides, que aportaban el cromosoma sexual pequeño, y los que aportaban el cromosoma sexual grande. ¡Qué gran descubrimiento! Hasta ahora no sé por qué pensaba que el creador de los cromosomas fue un Pulso. Claro, por eso no hay que fiarse de todo lo que ves en Internet. Esto fue porque la comunidad científica le atribuyó el experimento a Edmund, ya que este hizo un experimento muy parecido al de Nettie y publicó sus resultados en 1905, que coincidían con los de Nettie. Entonces se podría decir que copió a Nettie. En absoluto. En su estudio, Edmund transmitió la aportación que nos dio Nettie, por lo cual la recompensó por su trabajo mencionando. Claro, fue más un error de la comunidad científica, que le atribuyó el experimento a Wilson y Nettie se quedó sin un reconocimiento por un experimento tan importante. Pues era un reconocimiento totalmente merecido. Al fin y al cabo, Nettie es una de las genetistas más importantes que conocemos. Pues sí, pero bueno, he visto que nos habéis traído algo al programa y me iba preguntando desde el comienzo que qué es y no creo que aguante mucho más sin saberlo. Estos son unos cromosomas, al menos unas maquetas de ellos. Como podéis ver, ahí están las diferentes partes de los cromosomas. Por ejemplo, el centrómero, el telómero o las bandas. Hay que saber que los diferentes cromosomas tienen diferentes partes. Hay algunos que tienen élites, kinetocoros, pero en general estas son las partes más simples y que comparten todos. Vaya, qué interesante. ¿Y esto de aquí? Bueno, pues esto es un feto en la semana 12 de gestación, que es donde ya podemos empezar a apreciar el sexo, ya que los cromosomas se empiezan a expresar. Es verdad. Nettie observó los cromosomas de los escarabajos y así pudo determinar su sexo, pero en esa época, cuando nació un bebé, no se sabía su sexo hasta el momento de su nacimiento, ¿verdad? Claro, hay que tener en cuenta que actualmente tenemos una tecnología muy avanzada que nos permite conocer los genitales y nos permite definir el sexo de alguien. Bueno, esto es muy interesante y podríamos expandirnos muchísimo más, pero me informan que tenemos que ir dejándolo ya. Yo no sé, me da mucha pena, pero me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho con vosotros. Muchas gracias. Nosotros también, estamos muy agradecidos de poder verlo. Bueno, ha sido un placer.